Vamos con el siguiente tema de esta serie que se llama Avancemos. Es una serie que tiene como base Hebreos capítulo 6, 2 versículos, versículo 1 y versículo 2. El día de hoy vamos a ver el tema imposición de manos. Leemos Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como decía, estamos ya llevamos más de la mitad de esta serie, que es una serie corta de 7 temas. Y bueno, la idea es que este discipulado o esta pequeña serie se pueda impartir con nuevos creyentes. Nosotros creemos como iglesia que lo que dice la palabra en Mateo 28, el Señor nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dijo que fuéramos y que enseñáramos todas las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces, este material que estamos exponiendo en esta serie es material que le puede servir a usted para que pueda discipular a alguien a quien usted le está compartiendo la palabra, o le ha compartido y ha recibido el Señor y necesita ser discipulado. También acá lo continuaremos impartiendo en otros espacios, no precisamente aquí en el discipulado, pero eso es lo que estaremos haciendo con esta serie. Así que es muy, muy importante. También estaremos enseñándola de alguna forma en la nueva congregación que estamos abriendo en el Southwest, en donde está llegando gente que está creyendo en el Señor, y esa es la idea, ese es el propósito, que podamos ver almas que llegan a los pies del Señor, y que no solo gente que se reúne en un lugar, sino gente que es edificada en la palabra, que va creciendo y que va siendo discipulado, porque a eso nos mandó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yéndonos al tema del día de hoy, voy a hacer un pequeño repaso porque, como decía, esta serie está en la epístola a los Hebreos, y esta epístola es una epístola que tiene muchos sentidos. Uno de ellos es el ánimo que el autor de la epístola a los Hebreos les está dando. ¿Ánimo para qué? Ánimo para que ellos no dejaran la fe, para que no abandonaran la fe. ¿Por qué? Porque había gran persecución. Había mucha persecución. Los cristianos hebreos estaban en un punto en el que podrían abandonar la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo castigados, sus propiedades les eran quitadas, ya no hacían negocio con ellos. ¿Qué tal? Tú que tienes un negocio, ¿qué te parece que llegas con un cliente y te dice, no, ¿sabes qué? Ya no. Y ese ya no es porque eres cristiano. Bueno, algo así estaban padeciendo ellos. Ya no podían vender como antes, o traficar como antes, trabajar como antes, y ahora estaban no solo pobres económicamente, sino además eran vistos como lo peor. Y bueno, ¿qué ocurría? El apóstol, yo me inclino por quién es el autor de esta carta, pero el autor de esta carta, vamos a dejarlo así, les está animando a que no solo no se desanimen, no solo no dejen la fe, sino a que maduren en la fe. Él da por sentado que estos temas que leímos aquí en los versículos 1 y 2 deben de quedar como un fundamento para comenzar a construir un conocimiento todavía más sólido en el que el centro es Cristo. Mira, la solidez espiritual, espiritual y la madurez espiritual no tiene que ver con cuántos años de iglesia tenemos. Tampoco tiene que ver con cuántas cosas hacemos en la iglesia. Eso no tiene que ver, realmente. Conozco gente que hace muchas cosas en la iglesia y que tiene muchos años en la iglesia, pero que son inmaduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque el estándar de madurez espiritual es que tanto se ve Cristo en nuestra vida. Ese es el asunto. Y eso es lo que pudiéramos preguntar. ¿Qué tan maduro soy? Bueno, ¿qué tanto te pareces a Cristo? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo nos relacionamos con las personas, por ejemplo? Con el trabajo. ¿Así se relacionaría Cristo con las personas? ¿Cómo nos relacionamos con los hermanos en la iglesia? Así se relacionaría Cristo con los hermanos en la iglesia, y no nos lo deja así ambiguo, sino que nos dio todo un ejemplo. Lo vimos en el sentir de Cristo. Vemos cómo Jesús lavaba los pies de sus discípulos, cómo Jesús oraba por ellos, cómo se preocupaba por ellos, cómo los enseñaba. No era como indiferente, ¿verdad? Jesús, ¿verdad que no era así? Así como que, no me importas, Pedro, esto no. No. Él se interesaba, él no solo eso, sino compenetraba en el mundo de los necesitados, de los enfermos, los ayudaba, los sanaba. Bueno, eso es madurez espiritual, ¿eh? Es qué tanto nos parecemos a Cristo en nuestro carácter, de acuerdo a lo que Él nos revela de sí mismo en la palabra. Y eso es madurez espiritual, es en donde el centro es Cristo, y es lo que les está enseñando aquí esencialmente. El fundamento que vamos a ver hoy está ahí en el versículo 2, es la imposición de manos. Vimos ya
el fundamento de arrepentimiento, el fundamento de la fe en Dios, el fundamento de la doctrina de bautismos, y hoy vemos la imposición de manos. Para los destinatarios de esta carta, de la carta a los Hebreos, la imposición de manos o hablar de imposición de manos era algo familiar para ellos. Quizás no tanto así para nosotros. Imponer manos, bueno, ¿y eso qué onda? ¿Cómo se conecta conmigo? A lo mejor tenemos que explicarlo y verlo a través de la Biblia, pero para ellos era algo muy, muy familiar. ¿Por qué? Porque ellos provenían de un trasfondo judío, es la carta a los Hebreos, así que ellos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés, con sus tradiciones, y allí podemos ver en la ley cómo Dios le dio a Moisés instrucciones para que su pueblo ofreciera holocausto, un holocausto para expiación. Y esto era a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era un tabernáculo movible. Es algo bien interesante. De hecho, hoy, gracias a la tecnología, podemos ver ya videos en los que se han hecho réplicas de cómo era el tabernáculo movible. Y es impresionante cómo el pueblo ya estaba bien sincronizado para armarlo y desarmarlo, porque estaban ellos en su travesía en el desierto, llegaban a un lugar, bueno, aquí se detuvo la nube, aquí vamos a instalar el tabernáculo, órale, y entre todos ya estaban coordinados y lo armaban. Así que bueno, el Señor ahora dice que continuemos en la travesía, a desarmar. Desarmaban todo bien ordenadito, continuaban, y así en donde el Señor les iba diciendo e indicando, ahí armaban el tabernáculo movible. Bueno, ahí en el tabernáculo, o a la puerta del tabernáculo, ellos ofrecían un holocausto, y había instrucciones que el Señor había dado. Una de ellas era que este holocausto, este animal para el holocausto, debía ser ganado vacuno o ganado ovejuno, y debía de tener por lo menos dos características. Una de ellas era ser macho, no podía ofrecer un ganado, aunque fuera vacuno u ovejuno, que fuera hembra, sino tenía que ser macho, y debía de ser también sin defecto, es decir, no debía tener ninguna piernita rota, ninguna mancha. Es muy interesante cómo el Señor dio estas instrucciones y las dio con un propósito, porque estaba apuntando a Cristo, ahorita lo vamos a ver. Y eso es lo que el adorador debía de hacer antes de degollar a este animal, ya sea vacuno u ovejuno, macho sin defecto. Antes de degollarlo y ofrecerlo como holocausto, pues esta persona quien lo hacía debía de hacer un ritual, que lo vemos ahí en Levítico capítulo 1, versículo 4. Estamos viendo algo que tiene que ver con los rituales de la religión hebrea, judía, ¿sí? Que están aquí en la Escritura. Dice la palabra que todas las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Esto no quiere decir que vamos a nosotros buscar un animal y degollarlo y poner la sangre allá a la orilla de la puerta de la iglesia. No. Eso ahorita vamos a ver más, pero esto es lo que ellos practicaban, y vamos a ver también que tenía un propósito. Por eso esto es un fundamento. Levítico capítulo 1, versículo 4. Estamos viendo lo que el adorador debía de hacer antes de degollar al animal y antes de que los sacerdotes hicieran todo el ritual de expiación. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, estoy leyendo Levítico 1:4, y será aceptado para expiación suya. Eso es Levítico 1:4. Ahora veamos Éxodo 29, versículo 10. Ahí en Levítico vimos que debía poner la mano sobre la cabeza del animal antes de degollarlo. Éxodo capítulo 29, versículo 10. Aquí vemos un elemento distinto. Éxodo también es parte de la ley, parte del Pentateuco, instrucciones que Dios había dado a Moisés y a su pueblo dentro del tabernáculo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. En Levítico vimos que era el adorador quien ponía la mano sobre el animal, pero aquí ya vemos involucrados a más personas, que son ¿quién? Aarón y sus hijos. Aquí vemos ya los sacerdotes. Aarón representa la clase sacerdotal. Aquí los sacerdotes entonces son quienes ponen las manos sobre el animal que ha de ser sacrificado. Así que bueno, los destinatarios de la epístola a los Hebreos estaban acostumbrados a celebrar varias fiestas. Una de estas fiestas que ellos celebraban era la fiesta de Yom Kippur. ¿Lo han escuchado por ahí? Yom Kippur. O el día de la expiación, también se le conoce de esta forma. Esta fiesta se celebraba una vez por año, y únicamente ese día el sumo sacerdote, el mero de los sacerdotes, debía de entrar hasta el lugar santísimo
del tabernáculo. El tabernáculo, creo que lo mencioné la vez pasada que expuse, pero lo repito, tenía 3 secciones. Era el lugar, eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios es en donde estaban todos prácticamente, era un lugar público, por decirlo así, pero al lugar santo y al lugar santísimo solo podían entrar los sacerdotes y los levitas, al lugar santo. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, y esto era una vez al año. ¿Para qué? Entraba no porque tenía ganas o porque era bonito, sino porque ahí entraba él en representación del pueblo de Israel a hacer propiciación por sus pecados, por ellos, por los pecados de todo el pueblo. Pero antes, el sumo sacerdote debía de hacer expiación por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, a pesar de ser sumo sacerdote, también era hombre que pecaba, hombre que fallaba, como todos nosotros. Esto nos trae una enseñanza, que es que a quien Dios llama para servir al Señor, para servirle en cualquier ministerio, seguimos siendo hombres, seguimos pecando. Tendemos a veces a ver al pastor o a algún predicador como alguien perfecto, y no. O sea, también a nosotros nos da retortijón, también nos duele el estómago, también nos duele la cabeza, también si dejamos de orar, también sale la carne, igual, o sea, exactamente igual. Solo Cristo es perfecto, solo Él es nuestro sumo ejemplo. Y aún así Dios delega autoridad sobre hombres falibles, sobre hombres que pecamos, que fallamos, imperfectos. Y esto es lo que vemos aquí. El sumo sacerdote debía de ofrecer sacrificio o hacer expiación por sus propios pecados, y entonces debía entrar al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Había incluso la posibilidad de que el sumo sacerdote anduviera en pecado y entraba al lugar santísimo y ahí caía muerto. Entonces lo tenían que jalar con una cuerda porque iba amarrado, y ya no podía entrar alguien a sustituirlo. Así, ve tú, lánzate tú. No, tenían que esperar hasta el próximo año. Así que la tarea del sumo sacerdote era muy, muy, muy importante. Después lo que hacían, o antes que todo quiero decir, el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados, eso ya lo dije, y después echaban suertes sobre 2 machos cabríos. Esto es muy interesante. Había 2 machos cabríos, echaban suertes, y uno de ellos quedaba vivo y el otro tenía que morir. El que quedaba vivo lo enviaban al desierto como expiación. Pues ahí en el desierto no iba a sobrevivir tampoco, pero no lo mataban ahí mismo. El otro macho cabrío, ese sí era sacrificado, y la sangre de ese macho cabrío se rociaba sobre el propiciatorio para la expiación del pueblo. Levítico capítulo 16, versículo 21. Todo esto que yo les estoy diciendo era algo familiar para ellos, no se los tenían que explicar. A nosotros sí tenemos que explicarlo. A lo mejor nos es un poquito extraño, pero piénsalo de esta forma. Los rituales de la religión tradicional, ¿usted sabe a cuál me refiero? Han de ser sumamente extraños para los judíos, ¿no crees? O para los musulmanes. O sea, para cada religión tiene sus rituales, y son raros los rituales de unos con los de los otros. Aquí estamos viendo los rituales de los judíos, que obviamente ya, aunque están en la Escritura, ya no tenemos que hacerlos, ¿no? Levítico 16, 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. O sea, acuérdate que uno lo mandaron al desierto como expiación. Y el que quedaba vivo, dice que Aarón ponía sus 2 manos sobre la cabeza y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Qué tal? Los pecados, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Qué te parece? Entonces quedaba ahí los pecados sobre el macho cabrío. Todo esto, hermanos, era sombra que apuntaba a Cristo. Por eso decía que ya no tenemos que hacerlo más, sino que son cosas que vemos y que han quedado escritas para nuestra enseñanza. No se trata de decir, bueno, ya no vamos a poner las manos sobre animales y a degollarlos y mandarlos al desierto. Entonces arráncale Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No, quedaron allí porque toda escritura es inspirada por Dios y quedaron allí para nuestra enseñanza. Y esto es lo que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 16, vemos cómo estas fiestas, estos rituales, eran sombra de Cristo. Eran una sombra que apuntaba al Señor Jesús. Colosenses 2, 16. Aquí sí, el apóstol Pablo dice a los colosenses: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, ¿te fijas? Días de fiesta incluida el Yom Kippur,
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A la iglesia gentil no se les tenía que explicar, o más bien sí se les tenía que explicar todo el tema de expiación, las fiestas, porque ellos ni idea. A los hebreos no así, pero el Señor nos dice, todo esto es sombra que apunta a Cristo, todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y esto fue lo que les explicó el autor de la epístola a los hebreos más adelante, en Hebreos capítulo 9, vamos a adelantarnos un poquito a la lectura, en el capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y versículo 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, como ese que transportaban ellos. Es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a analizar un poquito este texto porque se conecta con lo que estamos hablando. Dice, menciona ahí acerca de el más amplio y más perfecto tabernáculo. Fíjate, esto no es poca cosa porque la Biblia se toma 50 capítulos para hablar acerca del tabernáculo. O sea, sí tiene una importancia. Vemos aquí que tiene detalles en esos 50 capítulos de que, por ejemplo, el acceso era limitado para el pueblo. O sea, hasta el altar de bronce solamente podían llegar ellos. ¿Sí? El acceso era limitado también para los sacerdotes. O sea, los sacerdotes no podían llegar hasta el lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote. Y fíjate, el sumo sacerdote no es como que entraba cada que quería, sino solamente una vez al año. Y como había muchos, algunos sumos sacerdotes solamente entrarían hasta el lugar santísimo 3 veces en su vida, si eso sí les iba bien. O sea, máximo 3 veces en su vida podrían entrar hasta el lugar santísimo. Nuestro sumo sacerdote, por otro lado, porque es lo que está hablando la epístola a los hebreos, él es un sumo sacerdote superior, ¿sí? El mensaje del tabernáculo, entonces, es que es limitado, es lo que nos enseña el tabernáculo, es limitado para el pueblo, limitado para sacerdotes, incluso limitado para sumos sacerdotes, pero la obra de Jesús fue perfecta y fue ilimitada. Su expiación fue ilimitada, aunque hay algunos quienes dicen, por cierto, hago el paréntesis, que la expiación de Cristo fue limitada. Algunos enseñan esto. Ellos dicen que Cristo no murió por todos. Y tú dices, ¿cómo? Y te dicen, no, es que esta es la nueva revelación. Que yo leí del Reformador, quién sabe cuál. Cristo no murió por todos, nada más murió por unos cuantos elegidos. Y tú dices, ¿cómo así? Sí, es que Él es soberano, te dicen. Él es soberano y solamente murió por los que Él quiso. Y no digas nada porque Él es soberano y ¿quién podrá decirle al alfarero, verdad, qué hace con su barro? Entonces, no, pues sí. Sin embargo, nosotros vemos en la Escritura que dice la palabra que todos pecaron, ¿cierto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo murió para expiación del pecado. Y allí entramos todos los pecadores, no solamente algunos pecadores, ¿te fijas? Porque entonces ya estamos viendo a un Dios que no es santo, sino que es arbitrario, y Dios no es arbitrario. Vemos, porque de tal manera amó Dios un versículo tan conocido, ¿no? Al mundo, pero no dice al mundo de los elegidos, sino de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso habla de expiación, para que todo aquel que en Él cree, eso habla de fe en la expiación de Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es simple, la expiación de Cristo por el pecado fue ilimitada. Obvio que solamente disfrutan del perdón de Dios aquellos quienes tienen fe en Cristo, quienes no, pues no, pero aún así Cristo murió por ellos. Los únicos pecados que se perdonaban, hablando de aquel tiempo, eran los pecados de ignorancia, ¿sí? Aquellos pecados que a veces no sabemos que estamos pecando, pero estamos pecando. Te pongo un ejemplo simple. Cuando vas manejando, por ejemplo, y no habías visto el límite de velocidad, y tú venías como a 60, resulta que era 40. Tú no sabías, tú venías hasta cantando alabanzas a 60, aleluya, ¿verdad? Y todo este asunto, y tú ya ves 40 y dices, órale, ahora ya vi, ahora ya no eres ignorante del límite de velocidad. Ahí ya entra nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Si le sigo a 60, al fin que no me ve nadie,
no hay policía, el Waze ya me dice, no me marca ningún policía ahí en el camino, entonces le sigo a 60, ¿no? Aunque ya sé que es a 40. Entonces ahí ya estás infringiendo la ley, no por ignorancia, sino ¿por qué? Voluntariamente. Aún así, si el policía te hubiera parado antes y te dice, iba usted a 60 en una zona de 40, y tú le dices, no sabía, ok, felicidades, de todas maneras te hace tu ticket, ¿no? O sea, porque de todas maneras estás infringiendo la ley. Y en el tema del pecado, los únicos pecados que eran perdonados eran los pecados de ignorancia. Sin embargo, hermanos, seamos honestos a esta hora de la mañana, seamos honestos, y la mayoría de nuestros pecados son pecados premeditados. La mayoría de ellos. Son realmente pocos los pecados de ignorancia. Y más cuando vamos a una iglesia en donde se nos predica la palabra, cuando estamos constantemente leyendo la palabra o escuchando predicaciones cristianas de sana doctrina, pues conocemos más, somos menos ignorantes. Por lo tanto, debería de haber menos pecados de ignorancia. Entonces los pecados que hay ya no son de ignorancia, sino son deliberados. ¿Qué tal? Son premeditados la mayoría de nuestros pecados, pero por la sangre de Jesús son perdonados, aún así. La enseñanza básica que nos da la imposición de manos es esta. Es que en el ritual el animal era un sustituto. O sea, estaba el pueblo que había pecado y merecía la muerte. Entonces venía el animal en sustitución del pueblo, quien recibía los pecados, le eran transferidos los pecados del pueblo. Entonces sí, ese animal era el que moría y derramaba su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo con nosotros, con nuestro pecado. Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestras enfermedades, derramó su sangre para perdón de pecados de todo aquel quien cree en Él. Continuando, Jesús también impuso las manos en su ministerio terrenal. Eso es, de aquí pudiéramos terminar ya la clase, ¿no? Ya vimos, según el contexto de los hebreos, qué es lo que significaba la imposición de manos. Y así, resumidamente, imposición de manos es lo que Jesús hizo por nosotros. Él cargó nuestro pecado, derramó su sangre, pagó el precio de la muerte que nosotros merecíamos pagar. Pero ahora veamos otras aplicaciones de la imposición de manos. Dice Mateo capítulo 19, versículo 13. Porque Jesús también practicó la imposición de manos durante su ministerio terrenal. Pero fíjate bien, no lo hizo para transferir el pecado a otros, porque para empezar Jesús ni tenía pecado. Jesús vino a llevar el pecado de los pecadores, de todo aquel quien ha pecado, o sea, de toda la humanidad, pero no impuso sus manos para transferir el pecado a otros. Otras implicaciones en el Antiguo Testamento de imposición de manos es cuando golpeaban a alguien. Entonces Jesús tampoco hizo eso, por supuesto. Mateo 19:13, vamos a ver de qué otra manera se usó la imposición de manos durante el ministerio terrenal de Jesús. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños, ¿para qué? Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este era otro de los usos que tenía la imposición de manos. Esta era la parte ritual que vimos, pero también se imponían las manos sobre los niños. Los padres imponían las manos sobre sus hijos para bendecirlos. Cuando vemos a Isaac, a Jacob, a Esaú, vemos toda esta lectura bíblica, vemos que el padre bendijo a uno de los hijos, que por cierto uno hizo trampa, ¿no? Pero el punto es de que la bendición se daba al imponer las manos. Así que podemos nosotros como padres imponer nuestras manos sobre nuestros hijos. ¿Qué tal? ¿Lo hacemos? Es bueno hacerlo. Orar por ellos, cuando oremos con ellos, poner nuestras manos sobre ellos y bendecirlos. Para eso Dios nos dio nuestras manos, para bendecir. Dios nos dio nuestra boca para bendecir. Dijo, bendecid y no maldigáis. Y aquí vemos a Jesús bendiciendo a los niños, imponiendo sus manos sobre ellos y dándonos esta enseñanza tan profunda que es tema de otra enseñanza, ¿verdad? De que no debemos de impedir a nuestros niños venir a escuchar la palabra. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. El asunto es de que a veces pensamos nada más en nosotros mismos y decimos, no voy a ir, ¿verdad? Estoy cansado, ¿no? ¿Y tu hijo qué culpa tiene? Él se está privando de escuchar la palabra. O nosotros aquí en nuestra congregación tenemos la clase para niños en este horario, de 10 a 11 de la mañana. Es cuando hay, para los niños más chiquitos.
Después en la reunión general no tenemos, los niños mayorcitos están en la reunión general. Y yo un par de ocasiones he escuchado quejas de personas quienes dicen, no, es que allí no hay clases para niños. No, sí hay, lo que pasa es que tú no te levantas temprano. Ese es el asunto. Ay, no, es que es domingo y ¿cómo crees? Es el único día que bueno, pues, pero el Señor te dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y también de eso le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué tal? Pero bueno, ese es tema de otra enseñanza. Entonces, qué bueno, gloria a Dios. Además Jesús, además de imponer sus manos sobre los niños para bendecirlos, Jesús también impuso sus manos para sanar. Muchos pasajes hacen referencia a que la gente, así como trajo a Jesús para que tocara a los niños y los bendijera, también la gente traía a los enfermos para que Jesús les tocase. Esto porque Jesús impuso las manos sobre muchos enfermos y se sanaron. Entonces, como veían que el Señor imponía sus manos sobre los enfermos y sanaban, pues le traían a más gente, ¿no? Se le juntaba la chamba a Jesús. Lucas capítulo 13, versículo 10, vemos aquí un ejemplo. Jesús imponiendo las manos sobre alguien para que se sanara. Dice Lucas 13, 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué te parece? También vemos otro formato, otra aplicación de la imposición de manos en Marcos capítulo 16, versículo 17. Estamos viendo la imposición de manos en el ministerio de Jesús. Cuando el Señor comisionó a sus apóstoles, Jesús les dio autoridad e impuso sus manos sobre ellos. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Fíjate lo que dice después, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Jesús dijo que las obras que Él hizo, aún obras mayores nosotros haríamos, que tiene que ver con el evangelismo, pero también les está delegando autoridad para hacer esto, y esto porque trascendería las generaciones, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo aplicamos en el contexto de imposición de manos? Lo aplicamos de esta forma. Nosotros podemos también orar e imponer las manos sobre los enfermos, creyendo que el Señor les puede sanar. También podemos hacerlo. A lo mejor usted dice, ¿por qué no pasan aquí cada domingo y les imponen las manos a los enfermos? Bueno, porque, imagínate, se nos alarga mucho el culto, ¿no? Y tiene que irse a comer usted. Pero nosotros creemos que en la cercanía, en la convivencia, si tú eres un cristiano que tiene comunión con otros creyentes, pues allí puede que te sea expuesta a la necesidad de algún hermano y te dice, estoy enfermo, ora por mí. Y tú no le dices, sí voy a orar por ti, sino le dices, ahora, de una vez. Y oras por él e impones tus manos sobre él. Está perfecto. Te fijas cómo no está limitado a una sección del culto, sino que se extiende para que podamos nosotros practicarlo entre nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 14, en la palabra de Dios para todos, vemos también que no solo entre nosotros podemos imponer las manos para orar si alguien está enfermo. Pero dice Santiago 5, 14, palabra de Dios para todos, si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y aquí vemos un elemento importante, y lo he dicho en otras ocasiones, y es que tanto un servidor como los ancianos de la iglesia no tenemos la bolita mágica para saber qué es lo que está pasando. Y también respetamos la privacidad de cada quien. O sea, usted descuide, no le vamos a caer en su casa, tocarle la puerta. ¿No ha venido a la iglesia? ¿No será que está enfermo? Venimos con el aceite aquí listos para orar por usted. O sea, eso no va a pasar. Ni tampoco esperes que pase, porque no va a pasar. Aquí vemos, si alguno está enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia. O sea, en esta traducción dice que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces, si no los llama, pues, ¿cómo vamos a orar por él, no? Entendemos que no quiere que vayamos a orar por él, ¿verdad? O si le llamamos nosotros y no nos contesta, pues, ¿cómo, no? O sea, es simple sentido común, ¿no? Lo malo es que luego reclaman, nadie vino a orar por mí, pues, te llamamos y no contestabas, o tú no llamaste a nadie. Bueno, es otro tema, ¿no? Así que vemos aquí orar por los enfermos, oración por los enfermos en manos de los líderes para
Habla acerca del aceite. Este toque es un toque para ungir, para embarrar con aceite, y para eso hay que tocar. Y no es que haya algo especial en el aceite, quiero aclarar eso. No es que haya algo especial en el aceite o en las manos de quien toca. Estos son solo una señal visible de lo que se está haciendo, ¿sí? Espero esto se entienda. Ahora veamos la imposición de manos y la iglesia. En el libro de los Hechos, cuando nosotros observamos el comienzo de la iglesia, vemos también la práctica de la imposición de manos, y tampoco tiene que ver con lo que vimos, ¿no? De transferir pecado sobre un animal. Aquí tiene que ver con otras aplicaciones. Lo vemos también en la oración para los enfermos, en Hechos 28, versículo 8. Aquí vemos ya en la iglesia ya desarrollada, y vemos la imposición de manos aquí para orar pidiendo sanidad a Dios. Dice Hechos 28, 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, tal y como Jesús lo hizo, le impuso las manos y le sanó. Ahora, paréntesis, no está garantizando la Biblia que al imponer las manos se van a sanar, O sea, aquí estamos viendo cómo Jesús impuso las manos y se sanó la encorvada. Estamos viendo cómo Pablo impone sus manos sobre este hombre, y este hombre es sanado. Pero también puede ocurrir que impongas tú las manos sobre alguien y no se sane. O sea, puede ocurrir también. ¿De qué depende? No digas, es que ando en pecado, a ver, déjame checar este aceite, ¿de cuál es? Para no comprar otra vez, porque no funcionó, ¿verdad? O ¿qué pasó? A lo mejor no me lavé las manos antes, o no me las desinfecté, o ando en pecado. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero el tema no es, como dije, ni las manos, ni el aceite. El tema es la soberanía de Dios. O sea, nosotros oramos por los enfermos creyendo que Dios les puede sanar, imponemos las manos en fe de que Dios le puede sanar, pero que se sane, pues depende ya de la soberanía de Dios, ¿verdad? Eso ya depende de si Dios le quiere sanar o no le quiere sanar. Nosotros estamos llamados a hacerlo y lo hacemos con fe. También vemos la imposición de las manos para encomendar a hombres al ministerio. Ya estoy hablando del libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, si me acompañas ahí en tu Biblia, Hechos 6. Hechos capítulo 6 relata cómo en la iglesia en Jerusalén había muchos miembros ya, había crecido mucho, había muchas necesidades, la gente traía sus propiedades y sus bienes, los ponía a los pies de los apóstoles para que se pudieran atender las necesidades de la iglesia. Toda iglesia tiene necesidades, ¿verdad? No se sostiene así nomás de quién sabe dónde, sino que de los mismos recursos que los miembros de la iglesia aportan, pues de ahí mismo se administra y se suplen las necesidades que la iglesia tiene. ¿Y qué ocurría? Bueno, que los apóstoles estaban súper ocupados predicando, orando, imponiendo las manos sobre los enfermos, pues enseñando, visitando, o sea, con un montón de actividades, y aparte tenían que administrar los bienes que llegaban y repartirlos entre las viudas, y era mucho trabajo lo que ellos tenían que hacer. Entonces, obviamente, cuando una sola persona trata de hacer muchas cosas, pues no aprieta mucho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, como dice la Biblia. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Entonces, ellos se dieron cuenta de que no estaban haciendo bien ni una cosa ni la otra, y dijeron, bueno, pues se suscitó un problema ahí en la iglesia de murmuración, etcétera, y dijeron, bueno, hay que elegir a varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, para que puedan administrar el dinero. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con cualquier servicio, con cualquier oficio en la iglesia, debe ser una persona llena del Espíritu, de buen testimonio y llena de sabiduría. Si no tienes estos tres elementos, aunque tenga 500 años viniendo a la iglesia, aunque se haya escuchado todas las predicaciones de Chuy Olivares y de Chava Pardo y de Toño Ortiz y de Tony Martín del Campo, de todos, bueno, si no hay estos elementos, lleno del Espíritu, de buen testimonio y lleno de sabiduría, muchas gracias, ahí te vemos, hermano. Cuando veamos esto en ti, pues te llamamos, porque si no, imagínate, ya estando dentro del servicio, una persona que no está llena del Espíritu causa grandes estragos, causa conflictos. Ya de por sí la obra de Dios es compleja, es de mucha carga. Los problemas de las personas que vienen y te cuentan y oras, y es
dices tú, ay Señor, hay veces que estás en la noche y te despiertas y ya no puedes dormir y te pones a orar porque te sientes cargado por los problemas de la gente, y a eso añádele un servidor que es una piedrita en el zapato, ¿no? ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu. Está en la carne, así total. Ve la iglesia como si fuera su trabajo, o qué sé yo, ¿no? Y dices tú, ¡ay, Señor! Bueno, eso no debe de ocurrir. Pero aquí vemos cómo de los mismos miembros de la iglesia fueron elegidos a 7 diáconos. ¿Para qué? Para que sirvieran a las mesas. Eran Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice el versículo 6 de Hechos 6. A los cuales, o sea, todos estos que te dije, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí vemos cómo los apóstoles están aprobando que estos varones tienen esas características, que están llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y que son de buen testimonio. Los apóstoles dicen, no, yo no impongo las manos. O sea, bro ni para servir a las mesas. ¿Por qué? Porque va a ser un problema allí sirviendo a las mesas. Mejor, ¿sabes qué? No. Y hermanos, no es que uno sea mala onda. La verdad que manos se necesitan muchas, pero ¿para qué queremos muchas manos que hacen muchos problemas? Entonces, la Biblia nos da los recursos. Yo a lo mejor lo podría plantear de otra forma y aplicar mis propios criterios y etcétera, o a lo mejor pudiera ser muy rígido, no sé, pero mejor me voy a la palabra. ¿Usted qué opina? Es buena idea, ¿no? En Hechos capítulo 9 también vemos cómo cuando Pablo quedó ciego después de que tuvo su encuentro con Cristo, Dios le dijo a un varón llamado Ananías que le impusiera las manos. ¿Para qué? Para que Pablo recobrara la vista, porque en camino a Damasco, cuando tuvo el encuentro con Cristo, vio la gloria de Cristo y quedó ciego. Y esto también con un propósito. Así que Ananías impuso sus manos sobre Pablo y de esta forma estaba confirmando el llamado de Pablo como un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús ante reyes, ante gentiles y ante los hijos de Israel. Eso está en Hechos capítulo 9, nomás estoy dando un breve resumen. Y más adelante también en el capítulo 13 de Hechos, vemos cómo Dios llamó a Pablo y a Bernabé a que comenzaran con sus viajes misioneros. Y esto en el ámbito de la iglesia local, en Antioquía. Ellos estaban ahí enseñando la palabra, obviamente venían recomendados de Jerusalén, venían bien. Y vemos cómo en medio de un ambiente espiritual, en la congregación de oración, de la palabra, vemos cómo Dios les llama a ellos para que comenzaran la obra que el Señor les había encomendado. Así que la iglesia en Antioquía les impuso las manos, por supuesto el liderazgo de la iglesia de Antioquía, les impuso las manos y entonces ellos fueron encomendados, fueron respaldados para esta misión. Esto es lo que imposición de manos tiene que ver o se conecta aquí en este tema. Porque la iglesia está imponiendo sus manos y está diciendo, nosotros damos fe de que estos varones se han desarrollado bien en su oficio, de enseñanza, etcétera, y son recomendables para que vayan a lo que el Señor les llamó a hacer. La iglesia no es que les está aprobando su ministerio. La iglesia lo que está haciendo es que está dando testimonio de que efectivamente estas personas son buenas para ser exportadas a otro lado. Dice el versículo 3 de Hechos 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué? Para que fueran a este viaje misionero. ¿Te fijas cómo hay todo un proceso para que la iglesia pueda enviar a alguien a que haga la obra de Dios? En otro lado, por ejemplo, para que alguien pueda enseñar en una clase en algún otro lado, para que alguien pueda dar un discipulado, para que alguien pueda dar un estudio bíblico. Hay el respaldo de la iglesia que es necesario y la imposición de manos está simbolizando eso de alguna forma. Y aquí vemos que no solo fue la imposición de manos, sino que hubo ayuno y oración, hubo una búsqueda de Dios para confirmar el llamado. Y fíjate nomás de quién, de Pablo y de Bernabé. Si eso es con Pablo y Bernabé, imagínate con nosotros, ¿qué nos queda? No, pues 40 días de ayuno, yo creo, ¿no? Para buscar a Dios, para poder encomendar a alguien. Primera de Timoteo 4:14, no lo busques, nada más te recuerdo lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo era un pastor. Y vemos aquí en 1 Timoteo 4:14 cómo narra que sobre Timoteo se impusieron las manos para encomendarle al ministerio
pastoral. Y las manos le fueron impuestas, ¿las manos de quién? Del presbiterio. Así que nos muestra que el presbiterio o los ancianos encomendaron a Timoteo de manera oficial para que ejerciera el ministerio pastoral. ¿Cómo? Imponiendo sus manos. Y a su vez también el apóstol Pablo le advierte a Timoteo en 1 Timoteo 5:22. Le dice, Timoteo, ya impusieron sus manos sobre ti. No descuides ese don. O sea, trabaja en ese don. No te desvíes con cosas. Enfócate en el don que yo te he dado. Pastorea a las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Enfócate en eso. No lo descuides. Acuérdate que sobre ti impusieron las manos el presbiterio. Créanme, hermanos, que yo hay veces que me meto a ver el video de cuando el pastor Chuy y el pastor Tony impusieron sus manos sobre mi esposa y sobre un servidor. A veces me pongo a verlo. ¿Por qué? Porque es fácil enfocarse. Así como que, Señor, a ver. ¿Por dónde ando, no? Ok, a esto es a lo que tú me llamaste. Y a veces me pongo a verlo porque es una gran responsabilidad que se nos puede olvidar muy fácilmente. Muy fácilmente podemos dar por sentado de que, sí, Dios me usa, sí, yo hago esto y aquello, y lo damos como si fuera cualquier otra cosa, pero estamos sirviendo a un Dios santo. No solo el pastor, todos quienes servimos en la iglesia. Entonces, ya sobre Timoteo, las manos fueron impuestas para que ejerciera el don del pastorado, y a su vez, en 1 Timoteo 5:22, Pablo le dice a Timoteo, no impongas tus manos a la ligera. Ten cuidado sobre quién impone las manos. No quiere decir que haya poderes especiales que se transfieran ni nada, ¿no? Tenía un amigo que es director de alabanza, y por allá en los 80s, 90s hubo un cantante director de alabanza muy famoso, quien pues lamentablemente cayó en pecado. No voy a entrar en detalles, pero anduvo en pecado por un tiempo hasta que se descubrió. Entonces mi amigo estaba bien preocupado porque decía que en ese periodo en el que él andaba en pecado y no había sido descubierto, este hombre, este cantante o director de alabanza impuso sus manos sobre él. Dice, a lo mejor me pasó ahí el pecado, ¿no? Le digo, no te preocupes por eso, ¿no? No hay poderes que se transfieran. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo es que es importante que se haga un escrutinio serio antes de encomendar a alguien para el ministerio pastoral, en este caso, ¿no? O sea, si se requería de oración y de ayuno de elegir a los diáconos, ¿sí? Si se elegía de pasar por un filtro para elegir a los diáconos quienes iban a servir las mesas, oración y ayuno para misioneros quienes van a ir a plantar iglesias, pues también para a quien se va a encomendar para el ministerio pastoral. Aunque, sin embargo, en este tiempo vemos que cualquiera ya dice que es pastor, ¿no? No, yo ya soy pastor y ya puse mi changarro y ya le doy, ¿no? Órale, bueno, pues así les ha de ir, ¿no? Y así han de estar las ovejitas también que andan con ellos, pero bueno. También vemos en el libro de los Hechos la imposición de las manos con un propósito específico y único, quiero decir, que es para que los creyentes reciban al Espíritu Santo. Y dije que esto es un propósito único del libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 8, no lo busques otra vez, solamente estoy recordándote temas dentro del libro de los Hechos, porque si no, de aquí no nos vamos, ¿no? En el capítulo 8 vemos que Pedro y Juan impusieron sus manos sobre nuevos creyentes, sobre nuevos convertidos en Samaria. Felipe predicó en Samaria y empezaron a convertirse los samaritanos, quienes no eran ni judíos ni gentiles, eran ahí como que término medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los apóstoles, las autoridades en la iglesia vinieron a ver lo que estaba pasando ahí en Samaria. Ellos habían respondido al evangelio y los apóstoles era necesaria la presencia apostólica de varones quienes anduvieron con el Señor Jesús, apóstoles en todo el sentido de la palabra, quienes impusieron las manos sobre estos nuevos creyentes ahí en el capítulo 8, y estos que habían creído recibieron al Espíritu Santo. Otra vez, eso es exclusivo del libro de los Hechos. Nosotros no somos salvos y luego recibimos al Espíritu Santo. No. Nosotros, dice la palabra, ya de fuera del contexto del libro de los Hechos, que era un libro de transición, o que es un libro de transición, nosotros en el momento en el que somos salvos recibimos al Espíritu Santo. No es necesario que nadie imponga las manos. Ahorita lo vamos a ver. También, como mencioné en Hechos 9, Pablo también recibió al Espíritu Santo cuando Ananías impuso sus manos sobre él. Esto es dentro del libro de los Hechos. También en Éfeso, en el capítulo 19, si búscalo, Hechos 19:6. El apóstol Pablo fue quien impuso sus manos para que los gentiles recibieran al Espíritu Santo. Ya había ocurrido en Cesarea con Pedro, gentiles se habían convertido y Pedro también predicó, y cuando estaba predicando, descendió el Espíritu Santo y ahí ellos fueron bautizados, ¿no?
en el Espíritu Santo. Pero aquí vemos cómo Pablo, quien también fue un apóstol, no de los 12 que caminó con Jesús, pero fue un apóstol quien tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco y recibió su enseñanza de Jesús, pues ahora su ministerio apostólico se está confirmando en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y habiéndoles impuesto las manos, versículo 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto ya lo explicamos dentro de la serie de los domingos. El punto aquí es que Pablo impuso sus manos y los gentiles ahí en Éfeso recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Esto era la confirmación apostólica del apóstol Pablo. Ahora, aplicándolo a la actualidad, hemos visto en el contexto judío, hemos visto en el ministerio de Jesús, en la iglesia, pero ¿qué onda con nosotros, no? Y esto voy a hacer lo más breve posible, ¿no? Nosotros debemos de tener cuidado para no hacer uso de la imposición de manos de forma incorrecta, para no hacer un uso incorrecto de la imposición de manos. Hoy se dan tantas cosas en muchos lugares, se imponen las manos y de muchas cosas raras, no voy a entrar en detalles, ¿no? El libro de los Hechos, como dije, registra el inicio de una era, la era de la apertura total para nosotros los gentiles. Recuerda que Jesús a los suyos vino. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Señor les dio autoridad y les dijo, ustedes vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Y van a ir a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos cómo los apóstoles desarrollaron este ministerio con judíos y con gentiles. El apóstol Pablo fue el mayor predicador de los gentiles. Así que era el inicio de una era, el libro de los Hechos. Por esto se imponían las manos para que las personas recibieran al Espíritu Santo. Pero en este tiempo ya no es así. En este tiempo ya no es ni un mandamiento, no dice la Biblia, impongan sus manos para que las personas reciban al Espíritu Santo después de que creyeron. A lo mejor lo dice en el manual de alguna denominación, a lo mejor, no sé, pero en la Biblia no dice así. Vemos los Hechos, que era el inicio de una era, la era para los gentiles, pero ya está de lleno el Señor obrando entre los gentiles. Nosotros recibimos al Espíritu Santo en el mismo momento en el que creímos para salvación. ¿De dónde saco eso que te estoy diciendo? Efesios capítulo 1, versículo 13. Así que si tú creíste y dices, no, pues todavía no he recibido el Espíritu Santo, cuidado. Si tú dices que no has recibido el Espíritu Santo, entonces todavía no has creído. ¿Te acuerdas cuando Pablo llegó a aquel lugar, Éfeso, en donde había ciertos discípulos que decían, no, nosotros nomás conocemos el bautismo de Juan? Bueno, entonces no son creyentes en Cristo porque no han oído el Evangelio, entonces todavía no son creyentes, entonces todavía no tienen al Espíritu. Pero debemos de tener cuidado, aunque haya modas por ahí, aunque haya corrientes por ahí o denominaciones de muchos años que enseñen esto. Efesios 1:13, apeguémonos a la palabra. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe viene por oír. El evangelio de vuestra salvación, ¿oír qué? Muchas personas van y oyen domingo, viernes, ¿oyen qué? Las aventuras del pastor o de la pastora, oyen chistes, oyen anécdotas, oyen fábulas, oyen montones de cosas, pero no el evangelio. Dice, ahí, ustedes habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ahí está el otro elemento. Puedes oír un buen mensaje, pero si no crees, pues nunca vas a ser salvo. Y habiendo creído en él, fuisteis, ahí está lo que nos interesa, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Te fijas? Habiendo oído y habiendo creído, fuimos sellados. No dice ustedes oyeron, creyeron, y luego después de un tiempo alguien impuso sus manos. No, ya Efesios lo estamos viendo que no hace falta que nadie imponga las manos para que otro reciba el Espíritu Santo. Si es salvo, ya tiene el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Y luego vienen más elementos, ¿no? Que algunas corrientes doctrinales enseñan. Ok, ya eres salvo, medio salvo, o sea, un porcentaje de salvación, te ganaste. Ahora te tienes que bautizar. Si no te bautizas, pues no, todavía no. Vas ganando otro tanto por ciento de salvación con el bautismo, pero todavía no, todavía te falta. Tienes que ser bautizado, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, hablar en lenguas. Muchos lo
lo pone nada más en esa categoría. Entonces aquel quien no habla en lenguas, aquel quien es honesto, ¿no? Y no imita, ¿no? Pues yo oigo que le hace así, que dice así, pues también yo le hago, ¿no? Para sentirme yo mismo que sí soy cristiano. No, la palabra dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie más puede decir, ¿sabes qué? No, pues no eres salvo porque no he impuesto mis manos sobre ti y no sé qué, asuntos, ¿no? No es esto así. La persona quien ha creído es quien tiene al Espíritu Santo. Pero sí podemos nosotros imponer las manos sobre los enfermos. Aquí es en donde sí aplica. Podemos, como dije, imponer las manos sobre los enfermos. Podemos imponer las manos sobre los niños, sobre nuestros hijos y también sobre adultos. ¿Por qué no? Para bendecirlos. Sobre niños, sobre adultos. Podemos también nosotros imponer las manos sobre personas quienes son llamadas para el ministerio. Podemos hacer esto. La Biblia nos lo muestra. Ahora, para concluir y apegarnos a lo que tiene que ver con la doctrina de la imposición de manos, aquí en el libro de los Hebreos, y cómo es un fundamento que debe estar claro en todos aquellos quienes somos discípulos de Cristo, ¿no? Los judíos seguían imponiendo las manos sobre animales y les daban el uso del Antiguo Testamento. O sea, en el contexto de la epístola a los Hebreos. Ellos seguían viendo cómo los judíos seguían imponiendo las manos. Era algo cotidiano, familiar para ellos. De hecho, era costumbre de los judíos creyentes, convertidos al cristianismo, que ellos seguían yendo al templo. Ellos seguían celebrando las fiestas. Eso era completamente normal. No vemos que se haya prohibido esto. Pero ellos, cuando llegaban a la fiesta, ellos decían, esto apunta a Cristo. Esto apunta al Señor. Ellos ya tenían un entendimiento diferente a los demás judíos quienes no conocían a Cristo. Ellos veían cómo se imponían las manos sobre los animales y ellos decían, así el pecado de Jesús lo llevó. Lo llevó Jesús, nuestro pecado, no el pecado de Jesús, sino Jesús así llevó nuestro pecado. Le fueron transferidos nuestros pecados. La carga de nuestro pecado fue sobre él. Pero el autor de los Hebreos, recordando el contexto de toda la serie, les hace un llamado a quienes estaban recibiendo esta carta. ¿Para qué? Para que tomen la doctrina de la imposición de manos como un fundamento para comenzar a crecer espiritualmente, con Cristo en la ecuación. Porque sin Cristo en la ecuación no es más que un ritual. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Que si Cristo no está en la ecuación de nuestra vida, todo lo que hagamos, pues es inútil. Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Ayer en la reunión que tuvimos especial hablábamos un poquito de esto, de cómo podemos hacer muchas cosas y dejar fuera a Cristo. Sí, Señor, me caes bien, y no tomarlo en cuenta, hacer nosotros nuestro propio asunto, incluidas cosas piadosas, incluido el servicio a Dios y dejar fuera a Cristo. Pero el autor de la epístola a los Hebreos les dice, vamos adelante a la madurez. Tomen la doctrina de la imposición de manos como un fundamento para que comiencen a crecer, madurando en Cristo, con Cristo en la ecuación, con Cristo en el centro de nuestra vida. Cuando la base de nuestra vida espiritual es la obra de Cristo como sustituto por nuestros pecados, entonces comenzamos a dejar la infancia espiritual. Cuando tú ves a un niño espiritual, no un recién convertido, sino alguien quien ya tiene, pues según la Biblia, 3 meses es como que ya el niño va más crecidito, ¿no? O 3 semanas, porque vemos en los tesalonicenses cómo ya eran creyentes de 3 semanas y ya estaban padeciendo por Cristo y no se rajaban. Pero bueno, vamos a darles 1 año, ¿no? Y decir que es 1 año, esta persona desde que creyó, pues tiene 1 año donde se le aceptan sus chiquilinadas, ¿no? Se le aceptan sus berrinchitos y se le aceptan todos que hay que andarle cambiando todo la ropa y todo este asunto y el biberón y aquí, ¿no? Pero ya después avanza. Y el problema es de que nosotros no los dejamos crecer, así como a veces a nuestros hijos, ¿no? Ay, no, mi niño todavía no camina, ya tiene 18 años, ¿no? Ay, o sea, pues así de chistoso se ven muchos cristianos quienes ya llevan años en el evangelio y todavía quieren que los anden cargando, todavía quieren que ay, pobrecito, no, o sea, el asunto de eso es porque has sacado a Cristo de la ecuación, es porque no está Cristo ahí. Es en donde no meditamos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, yo no percibo a un creyente o quien se dice creyente, quien está amargado, quien está en su rollo, así rebelde completamente,
y así egoísta, y no, a mí no me importa, nomás yo, y primero yo, y luego yo, y aquel que se cree, y el otro, que anda con esos asuntos. Yo no percibo un creyente así meditando en la obra de Cristo, porque si meditara en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros, y por Él incluido, no pensaría de esa forma. Solamente pensando en la obra de Cristo podemos nosotros soportar la persecución, podemos soportar incluso alguna injusticia que se hiciera en nuestra contra. La esencia de esa acción, hermanos, es la humildad. Esa es una palabra clave dentro del cristianismo, humildad. Y no estoy hablando de zapatos rotos, no estoy hablando de falta de educación o de cultura, no. Estoy hablando de humildad, de imitar a Cristo, ser como Cristo, un deseo de ser como Él, y ir al libro, decir, ok, ¿cómo era Jesús? Si tú no sabes cómo era Jesús, pues lee más la Biblia y ahí le vas a conocer. No es necesario que te impongan las manos y que te unjan, sino es una acción voluntaria. Cada uno de nosotros vamos a la palabra no con el propósito de adquirir conocimiento. No es con ese propósito, aunque ciertamente adquirimos conocimiento, sino que adquirimos sabiduría. Es diferente, ¿eh? Conocimiento, hay gente que conoce mucho, pero no tiene sabiduría, ni siquiera puede llevar una familia. Llevan como 7 divorcios, pero tienen PhDs y tienen, acá son eruditos, pero no tienen sabiduría para poder vivir sabiamente con sus esposas. Ya llevan como 5 o 6. Pero por otro lado, sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Sabiduría es, yo veo cómo Cristo es y quiero ser como Él, quiero imitarle a Él. Eso es lo que discípulo significa. Es ser como Cristo, parecerme a Cristo cada vez más. Así que la esencia de esa acción, de ver a Cristo como sustituto en nuestra vida, es humildad y deseo de ser como nuestro Señor. Así que vamos a finalizar aquí, vamos a orar, dándole gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque en estos fundamentos podemos ver tu obra, la obra que tú realizaste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre por nosotros, llevando nuestros pecados. Y eso, Señor, es un fundamento, no es algo que damos por sentado y ahora sí vamos a lo que sigue. Eso es algo que siempre va a estar ahí, así como todo fundamento permanece. Queremos que en nuestra vida el fundamento de que tú llevaste nuestro pecado como sustituto, Señor, esté allí siempre, en nuestra mente, en nuestro corazón. El saber que nosotros merecíamos la muerte, el saber que el estar en esa cruz con una corona de espinas derramando la sangre, éramos nosotros quienes debíamos de estar. Y no tú, porque tú fuiste concebido sin pecado y nunca pecaste. Pero queremos, Señor, de esta forma vivir nuestra vida cristiana, meditando en que nosotros merecíamos la paga del pecado, que es la muerte, pero tú, Señor, Padre, por tu gran amor y por tu grande misericordia, diste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y de esta forma podremos, Señor, cada vez más ser humildes. De esta forma podremos, Señor, soportar aún la ofensa que nos hagan. De esta forma podremos perdonar a quienes nos ofenden. De esta forma podremos llevar una relación exitosa en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, sirviéndote a ti en cualquier ministerio, pensando siempre en tu obra perfecta en la cruz. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu gran amor y misericordia. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos aquí a las 11:30.